Continuamos en esta edición de Metadata y ahora un problema que cruzó a los colonos de la zona de Colonia Aurora, sí, al intendente de Colonia Aurora y a una fuerza federal, la prefectura, ¿no? Exactamente. El segundo de la prefectura allí de la zona habló con el intendente y le dijo bueno, que era una resolución la de incautar uno de los tractores que salieron a defender los colonos, pero en el medio también usó un término: vamos a retirar todas esas porquerías que están circulando. Y en realidad es un tema cultural muy importante que se ha tocado aquí. ¿De dónde vienen los tractores? Se sabe que vienen de Brasil. No es de ayer, de anteayer, hace mucho tiempo vienen cruzando estas maquinarias. Por un lado, ante la imposibilidad de comprar por el costo que tiene la Argentina, pero también por el hecho de que hay mucho intercambio comercial en la zona cercana al río Uruguay. Colonia Aurora es una de las colonias más prometedora en cuanto a la producción, digamos. Tiene una cuenca lechera, hay un muy buen nivel de producción de todos los productos. Y esto hace que se hayan asentado gente que vino de Brasil también, con su costumbre, con sus modalidades y también en el marco de este intercambio permanente. Del otro lado sabemos que está yendo algunos productos como tabaco. Sí, como tabaco, como soja. Bueno, que es comestibles sabemos que van, claro, y van bastante. Que es la moneda de cambio. Pasaron muchísimo, o sea, hay una flota completa de tractores, no hay uno o dos tractores que están en litigio. Tenemos algunas imágenes para ir viendo mientras charlamos donde se ve que hay una flota importante de tractores en el momento que se quejan. Lo que impulsa esto también, como decía Tony, más allá de los contactos entre los dos, tiene mucho que ver con el precio. El precio de estas máquinas usadas en Brasil cuesta la mitad que el precio en la Argentina. ¿Por qué? La vemos, es usada, pero no es tan usada, digamos. Claro, ¿no? esa está impecable, en pantalla. ¿Esta se consigue en la Argentina? Sí, se consigue en la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina los precios de la maquinaria agrícola están, digamos, más allá de lo que es la cuestión impositiva y demás, están formados y están pensados para la pampa húmeda, donde se manejan otros valores. No es lo mismo tener 4, 5, 6, 10 hectáreas de tabaco que tener 100 hectáreas de soja o 200 o 1000 hectáreas de soja. Y la maquinaria agrícola de la Argentina está pensada para ese sector, digamos, para el sector cerealero, para el sector tambero o ganadero de la zona de la pampa húmeda. Entonces tiene valores que son aptos para ese mercado, que es un mercado totalmente diferente al nuestro. Claro. Imagínense a un tabacalero de Colonia Aurora, del Soberbio o de San Vicente tratando de comprar un tractor al precio que lo paga un sojero o un productor de cereales de Entre Ríos o de Santa Fe. Porque además alguna maquinaria, Damián, no le sirve en concreto para usar específicamente en la labor que se desarrolla acá en la provincia de Misiones, a tal punto que hay algunas interesantes investigaciones que están trabajando como para adaptar y acomodar al uso aquí de la provincia de Misiones de algunas maquinarias rurales. Se está trabajando en eso, hay un par de personas que están muy avanzados, como por ejemplo cómo se puede hacer para mejorar la tarea de la cosecha de la yerba mate, del tabaco, que son las herramientas que necesitan también el colono. Bueno, sobre eso están trabajando, pero actualmente no se consigue. Claro. Vemos las grandes maquinarias que tienen para otros fines, concretamente, y no para, incluso por el terreno que tiene la particularidad Misiones. La particularidad Misiones, un montón de cosas que hacen que, y ahí vemos lo que decía Tony, en una verdadera flota, y vemos la cantidad, son tractores de porte chico, muy difíciles de conseguir en la Argentina, como decía Tony, por el tipo de maquinaria que se maneja, y que si los conseguís a un valor que está pensado para el mercado de la pampa húmeda y no para el mercado del colono misionero, que tiene una realidad totalmente distinta. ¿Qué se viene? A raíz de esta situación, recordemos, tuvo que intervenir, justamente el gobernador tuvo contacto en esa oportunidad con el gobierno nacional y les planteó la necesidad de que bajara por lo menos los decibeles que había planteado prefectura y ante este enfrentamiento que de hecho se produjo, al menos verbalmente. Por eso les pidió al jefe de la prefectura que fuera a hablar con los colonos,
hubo una etapa de conciliación y finalmente también la ministra de Seguridad de la Nación vino aquí a la provincia de Misiones, habló sobre ese tema y planteó que se está buscando un mecanismo legal, porque recordemos, son máquinas que ingresaron ilegalmente al país. O sea, también el Estado está en una situación incómoda ante esta realidad. Y no hay mucho registro para este tipo de máquinas tampoco. No es que hay patente, no tienen patente, los tractores no tienen patente ni acá ni en ningún lado, porque supuestamente no pueden andar por rutas, son llevados a través de camiones, digamos, y son bajados en chacras. Entonces hay toda una cuestión legal también que se está trabajando. De hecho, creo que hay un proyecto de ley de Ricardo Huelbach, si no me equivoco, que estaría entrando en los próximos días, que tiene que ver con registro para tractores. Empezar a trabajar algo de eso. Exacto. Y el que pidió anteriormente también hay un proyecto a nivel nacional, es de Cacho Bárbaro, para que estas maquinarias, las maquinarias usadas, se puedan adquirir y acomodar los precios, digamos. Tratar de transparentar esto que ocurre, de hecho, transformarlo en una normativa que no existe. Bien, hasta acá el tema tractores, ¿le parece? Así es. Nos metemos en otro tema interesante. Sí. Encuestas. La gente de Suban Córdoba y Asociados nos mandó otra vez su trabajo. Vamos a dedicarnos a escuchar a los especialistas. Yo le propongo una cosa, escuchémoslo primero a Gustavo Córdoba, que nos cuenta de qué se trata la encuesta y después nos metemos en uno o dos, en realidad, de los puntos que vamos a trabajar. Dale. Lo escuchamos a Gustavo Córdoba. Una nueva investigación de Suban Córdoba y Asociados, esta vez la que corresponde al mes de septiembre a nivel país. Déjenme decirles que en esta nueva investigación vamos a tener, al menos en esta primera etapa, todo lo que tiene que ver con la aprobación de gestión, la imagen del presidente. También vamos a evaluar de alguna manera si los argentinos estamos unidos o desunidos a partir de la pandemia. Vamos a tratar también de meternos con un aspecto que quizás pocas veces hemos relevado, ¿no? Hemos visto tanta gente en las calles manifestándose contra la cuarentena, contra el uso de barbijo, contra el distanciamiento social, que indudablemente pensamos tratar de identificar aquellos elementos de opinión pública que nos permitieran un poco entender este fenómeno. Y al respecto medimos una serie de frases que están instaladas en el imaginario popular y tratamos de verificar el grado de cercanía que tenía la sociedad argentina respecto de estas frases. Les recomiendo el informe, les recomiendo los análisis de todos los colegas que nos han aportado, digamos, su valioso análisis, y los comprometemos también para dentro de 10 días. Vamos a hacer un dossier muy específico sobre el populismo en la Argentina y las distintas miradas que hay desde el punto de vista institucional del valor de la democracia en este contexto tan especial de la cuarentena y de la pandemia. Bueno, los invito. Ahí estaba entonces Gustavo Córdoba contándonos de qué se trata la encuesta. Pero es amplia la encuesta, la vamos a ver seguramente en los próximos días, donde va a haber un poco más. Pero hay una grieta en particular en la que nos vamos a meter. Exacto. Y por un lado, para explicarle también a la audiencia, habíamos hablado con Gustavo Córdoba, que le pedimos este trabajo que han hecho, y nos comentaba cómo se hizo esta encuesta en particular. El hecho de que se tomaron algunos parámetros o algunos conceptos que estaban siendo utilizados muy frecuentemente por los argentinos, como por ejemplo que apareció no te tenemos miedo COVID. Claro. Ya la pandemia terminó, según el término utilizado por Fernández. ¿Sirve o no sirve el tapaboca o el barbijo? Como muchos tienen el concepto de que esto podría ser así. E incluso aquel concepto de que esto no existe y es solamente un invento del laboratorio para hacer sus ganancias. O sea, tomaron estos conceptos y le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo, si se acercaba a su opinión o no estos términos muy utilizados en el país. Si mal no recuerdo los números, un 27% de la gente venía diciendo que no le tiene miedo o que no cree que el COVID sea tan peligroso. Claro. Y lo otro que me sorprendió, el 30% de los jóvenes diciendo que la Tierra es plana. Claro. Es complejo. Yo me estaba acordando que incluso antes de que se destapara el COVID, era una tendencia mundial el debate sobre si la Tierra es redonda o plana. Terraplanismo. Claro. Pensé que había pasado. Ahora con esta encuesta quedó en evidencia y nos decía el propio Córdoba de que a menor edad, o sea, los menores de 30 años y de acuerdo a su formación también,
entienden que sí, efectivamente la Tierra es plana, o sea, están con ese concepto. ¿Le parece si escuchamos a dos especialistas en cuestiones sociales y análisis de estadística que nos cuentan un poco sobre estos números y sobre esta nueva grieta o esta grieta diferente que no es la política, sino que es los que no creen en el COVID y en la Tierra redonda y los que creen en el COVID y que la Tierra es redonda? Los escuchamos. Hola, ¿qué tal? La encuesta nacional 2020, septiembre 2020, que pone a nuestra disposición el equipo Subban Córdoba y Asociados, presenta un módulo denominado Antitodo y Anticovid, que me resulta muy interesante porque está planteando allí, nombrando y midiendo una serie de fenómenos que creo que son protagonistas en la esfera pública contemporánea y que se resumen en las posturas o posiciones anticiencia o anticientíficas. Allí en ese módulo van a encontrar que se mide la efectividad del uso del barbijo o tapabocas y la efectividad del distanciamiento social para prevenir el coronavirus, el miedo que la gente tiene o no al coronavirus, la idea de si la cuarentena existe o no, si el coronavirus existe o si es un invento de médicos y laboratorios, y si la Tierra es plana. Quiero marcar 3 razones que me llevan a pensar y a comentarles por qué me parece de singular importancia este módulo. En primer lugar, porque creo que las posturas anticientíficas actualmente están siendo un eje articulador muy significativo de la política contemporánea global, trascendiendo incluso los clivajes ideológicos. Podemos pensar en Trump en Estados Unidos, en el matrimonio Ortega-Murillo en Nicaragua y en Trump en Brasil. Así también podemos pensar en las manifestaciones anticuarentenas que se han sucedido en Alemania y en España contra sus gobiernos, contra la gestión de la cuarentena en sus gobiernos, reivindicando que se les muestre el coronavirus. En segundo lugar, creo que las posturas, conocer las posturas anticientíficas tiene una gran relevancia a nivel nacional, considerando que estamos frente a un gobierno, el de Alberto Fernández, que asume definiéndose como un gobierno de científicos y de esta manera diferenciándose con anteriores calificativos asociados a los gobiernos, como fueron las teocracias en el gobierno de Macri o muy anteriormente en la época liberal las tecnocracias. Además hay que reconocer que el gobierno de Aníbal Fernández organizó la gestión de la pandemia a través de un claro reconocimiento a los profesionales de las ciencias médicas, profesionales y científicos de las ciencias médicas y de las ciencias sociales en ese denominado comité de expertos que acompañó las primeras conferencias de prensa del presidente y que tanto dieron que hablar. De hecho, no es menor, y es un dato que también surge de esta encuesta, que un 48,3% de las personas en Argentina sostengan que el país está gobernado por una infectadura, y esto tiene, por supuesto, todo que ver con las posturas anticientíficas. En tercer lugar, considero importante, y esta es otra de las razones por las cuales considero súper importantes estos datos, y es que tienen un interés muy singular para quienes trabajamos en la ciencia, para quienes somos científicos, porque nos ponen en horizonte de una crisis epistémica, de una crisis política, ética y de legitimidad de él o los conocimientos científicos que nosotros como colectivo de trabajadores en esta disciplina, en esta área, la ciencia, tendremos que analizar profundamente y sobre las que tendremos que trabajar también. A diferencia de otros módulos de la presentación de esta encuesta, el del Antitodo y Anticovid, presenta una mayor desagregación de los datos por género, edad, nivel educativo, votante y región. Los datos que la encuesta arroja son sumamente significativos, son muy sugerentes y yo no puedo menos que invitarlos a que los revisen en detalle y con mucha curiosidad. Yo solo quiero marcar 3 cuestiones que me resultaron muy llamativas. En primer lugar, creo que esta encuesta ayuda a relativizar un poco la responsabilidad o irresponsabilidad que solemos atribuir a los jóvenes frente a la pandemia. Quiero decir que si bien es cierto que hay mayor propensión entre las poblaciones más jóvenes a no tener miedo al coronavirus o no creer que el distanciamiento social lo evita, es verdad en sentido estricto que las posiciones anticientíficas o antitodo y anticovid no tienen mayores variaciones entre los diferentes grupos etarios que allí se presentan. Sí, en cambio, como segunda cuestión, hay una asociación muy significativa entre el nivel educativo bajo y las afirmaciones cercanas a las posturas anticientíficas, y creo que este es un punto que tendremos que pensar seriamente. Y finalmente que el terraplanismo no está ajeno del grupo de votantes de Alberto Fernández. Bueno, esto ha sido un poco la lectura que he hecho de esa encuesta, que agradezco que me la hayan acercado. Es muy largo el otro. Nada, invitarlos a que la revisen. Gracias.
Ahí estaba entonces la primera de las especialistas hablándonos sobre esta grieta. Sí. ¿Hay grieta o no hay grieta? Bueno, sí, hay una grieta distinta, ¿no? Claro, y la particularidad es que el estudio es muy amplio. En otro pasaje del estudio reflejan, por ejemplo, quiénes son los que promueven la grieta. Y en definitiva dice la propia dirigencia política, también los grandes medios de comunicación. Y claro, en el medio están las noticias falsas, algunos que creen lo que creen Claro. y lo que quieren creer y sostienen esa idea, y están los que están del otro lado. Lo cierto es que en ese aspecto la grieta de pensamiento y de posiciones se va ampliando también aquí en el país. Bien, tenemos un especialista más para escuchar sobre esto y algunos de los por qué aparecen estas cuestiones. Lo escuchamos. Vivimos en una sociedad gritada. En primer lugar, la encuesta de Subancorda Asociados nos permite pensar en la grieta política, que ya la conocíamos. Si bien no constituye la preocupación mayoritaria de las personas en el día a día, el reporte de la encuesta nos brinda evidencias para saber cómo convivimos con esa grieta. Por ejemplo, en las percepciones, en los estereotipos y en las emociones que nos despiertan los otros que no piensan como yo políticamente. La segunda grieta, una de las más llamativas del reporte de la encuesta, es la grieta epistémica, cómo comprendemos la realidad. Y así aparece, por ejemplo, la negación frente a la pandemia, en un porcentaje muy significativo, la negación de que el barbijo permite evitar los contagios, y otros tipos de negaciones como el terraplanismo o adhesión a teorías conspirativas en este contexto. Ahí entonces otro de los especialistas. Un estudio, estudio lo más reciente interesante. que exactamente como para también conocer la opinión de los argentinos. Lo cierto es que en medio de la pandemia creo que algunas cosas nos fue cambiando notablemente en materia de posición, en materia de pensamiento, y bueno, esto también por lo menos para reflejar qué están pensando los argentinos aparte de los temas políticos habituales que planteamos. ¿Le parece hasta acá entonces? Dale. Dejamos este segundo bloque. A la vuelta a la charla de Tony con Hugo Pasalacqua y después volvemos con la picada.